En la capital de la República Checa conviven diversos estilos arquitectónicos. El románico, estilo pionero de la Europa de finales del siglo X, se basa en los elementos arquitectónicos romanos. La Basílica de San Jorge es la iglesia más antigua que se conserva dentro del perímetro del Castillo de Praga. Fue construida en 920, pero su fachada barroca fue reconstruida a finales del siglo XVII. El gótico destaca por sus estructuras altas de mampostería, con paneles de vidrieras. Se originó en Francia en el siglo XII y se considera que fue el estilo que trajo luz solar a la vida. Es el símbolo de identidad de la ciudad, domina en los monumentos más importantes de la capital checa. La arquitectura gótica alcanza su expresión más importante en esta catedral, situada en el interior del Castillo de Praga. Fue el afamado rey Carlos IV quien ordenó su construcción. Destaca por sus estructuras altas de mampostería con paneles de vidrieras que incluyen arbotantes, arcos apuntados y bóvedas de crucería. El viejo ayuntamiento se sostiene con los fuertes y anchos contrafuertes que se pueden ver en la base. En 1338 se colocó el reloj astronómico. Esta iglesia destaca por sus célebres agujas góticas y las torres del campanario son famosas por tener dimensiones diferentes. La Torre de Pólvora es del gótico tardío, es una de las puertas originales de la ciudad vieja de Praga. Se utilizaba para almacenar pólvora, de ahí su nombre. El puente de Carlos IV es el más viejo de Praga, está protegida por 3 torres, también de estilo gótico. El puente está decorado con 30 estatuas situadas a ambos lados, la mayor parte son de estilo barroco. Edificio macizo de piedra con picos dentados de ladrillo del gótico tardío, se encuentra en el barrio judío. Esta iglesia originariamente fue románica, pero fue reconstruida en estilo gótico. Terminando con el gótico tenemos esta abadía fundada en 1347, aunque destruida por un bombardeo, y su techo moderno con campanario se añadió posteriormente. El Renacimiento destaca porque presenta simetría, proporción y geometría dentro de la estructura. Se extendió por Europa en los siglos XV y XVII, buscaban la belleza y proporción. Este edificio es el ejemplo claro de arquitectura renacentista pura. En la Casa al Minuto, aunque su núcleo es del gótico tardío, sus arreglos exteriores son renacentistas. En este edificio y en el palacio podemos ver que destacan los esgrafiados en la fachada. Esta sinagoga se encuentra en el barrio judío. El neogótico surge como una reelaboración del lenguaje arquitectónico del arte gótico, con techos extremadamente altos, arcos apuntados y vidrieras. Esta basílica, situada en Vyšehrad, está levantada donde antes había una iglesia románica, pero la apariencia de hoy es una reconstrucción radical neogótica. La basílica presenta un impresionante mosaico de piedra sobre su entrada y torres gemelas, ventanas en arco apuntado que dejan entrar la luz a través de las vidrieras. Otra característica son las agujas, que hacen que la torre sea ligera y elegante. Santa Luzmia es una basílica de ladrillo, del neogótico, con 2 esbeltas torres prismáticas. Sinagoga de origen renacentista, pero la regeneración del barrio judío provocó una remodelación del estilo neogótico. El neorrenacimiento se caracteriza por motivos originales del Renacimiento, incluyendo mampostería rustificada y sillares almohadillados. En el Teatro Nacional la parte inferior está perfectamente integrada en su entorno, mientras que su parte superior, la cúpula, domina todo su entorno. Este enfoque le permitió convertirse en el edificio más emblemático y culmen arquitectónico de las riberas del río Moldava en el siglo XIX. El Museo Nacional es el edificio que domina la plaza de Venceslau y es un símbolo de la cultura y la nación checas. El barroco adopta los elementos básicos del Renacimiento, como las cúpulas y las columnatas, pero lo hace todo más decorativo, más dramático y con más color. Edificio barroco del siglo XVIII. El origen de la estructura del monasterio era románica, su aspecto exterior es barroco. Esta iglesia es descrita como el mayor ejemplo barroco praguense. Este monumental templo barroco fue erigido en la misma época con el mismo estilo y por el mismo arquitecto que el anterior. Posee una lámpara de cristal de Bohemia y las paredes aparecen decoradas con murales estucados. Esta es la más grande de las sinagogas judías, construida en el barroco temprano. El rococó es un desarrollo decorativo de la arquitectura barroca. Se caracteriza por diseños asimétricos, formas curvas y adornos ornamentados. Predominan los colores pastel, el blanco marfil y el dorado. En el Palacio Kinsky destaca su fachada de estuco y está pintado en rosa y blanco. El clasicismo rompe con el estilo rococó, excesivamente ornamentado, y vuelve a la simplicidad. El Teatro Estatal se ha mantenido hasta hoy en el estado casi original. El Art Nouveau está inspirado en la naturaleza, destaca la línea curva y asimetría y la figura femenina.
La Casa Municipal en Praga es un auditorio. Es considerada la obra puntera del arte modernista. En su decoración participaron los pintores y escultores checos más famosos del siglo XX. Teatro modernista que representa uno de los elementos básicos de la vida teatral en Praga. La estación de tren es una de las obras arquitectónicas más representativas del Art Nouveau. El elemento central es una impresionante ventana abierta a la alta cúpula del hall. El cubismo es el movimiento más influyente del siglo XX. Revolucionó la pintura, escultura e incluso la arquitectura europea. La República Checa es el único lugar exclusivo donde se puede encontrar arquitectura cubista. Praga contribuyó con un estilo inusual al patrimonio arquitectónico mundial. La Revolución de 1989 fue testigo del final de la era comunista y aunque no puede definirse como un estilo arquitectónico, es una parte integral de la arquitectura de Praga. La casa danzante de Frank Gehry creó gran polémica ya que no concordaba con los edificios barrocos, góticos y Art Nouveau de su alrededor. En el monte de Petrín nos encontramos con el mirador más elevado de Praga, la Torre de Petrín. La Torre de Petrín se construyó 2 años después de la Torre Eiffel, aunque de dimensiones mucho más pequeñas. De ahí podemos encontrar un gran parecido con ella. Como hemos visto, en Praga conviven diversos estilos arquitectónicos. En la plaza del ayuntamiento podemos ver la iglesia de Nuestra Señora de Ting de estilo gótico, el Palacio de Kinsky rococó, la iglesia de San Nicolás en la ciudad vieja barroco, el viejo ayuntamiento del gótico y detrás de esta la casa al minuto del Renacimiento.